puede aportar a esto y de qué manera nosotros podemos aportar nuestro granito de arena. Em, bueno, había preparado al principio una especie de interacción para los asistentes. Em, si era una pequeña encuesta, quería saber que si escanean ese código QR, pueden contarme en qué etapa de la carrera están, si están estudiando, en qué año están o si ya se encuentran realizando alguna pasantía o trabajando. También hubiera estado bueno que me contaran. Eh, Le doy 30 segundos si quieren. Creo que hay dos personas ahí en la sala y no sé si son de mecánica o no, pero si quieren, está activa, pueden escanear el código QR y si no, accediendo con ese código pueden eh, responder y va a aparecer ahí en la pantalla. Bueno, accediendo o sea, con el mismo código durante toda la presentación va a estar abierta esa diapositiva y me gustaría que escriban si pueden o si qué les parece, en qué creen que el ingeniero mecánico puede aportar a la renovable offshore, sin antes, digamos, de ver la presentación, eh, en base a su experiencia en la universidad o en base a su experiencia profesional, la mucha o poca que hayan tenido hasta el momento. Y al final después vamos a ver si acertaron en algunas cosas o no. Bien, vamos a repasar rápido un poco qué es lo que voy a estar hablando hoy. Eh, Principalmente voy a estar hablando de la energía renovable offshore, los distintos tipos que actualmente hoy son una realidad o son una realidad en un futuro cercano, en un futuro próximo. Y vamos a hablar un poco técnicamente a lo largo de las mismas y voy a hacer un poco más de énfasis en la renovable offshore eólica, que es la que yo actualmente me encuentro trabajando, y contarle un poco qué es lo que estamos haciendo en nuestro grupo de investigación y una especie de cierre de hacia dónde estamos yendo en el mundo actual. Bueno, entonces, un poco el ente que marca el camino de las renovables hoy en día es Europa, porque son actualmente los que cuentan con el mayor grado de avance técnico, desarrollo de esta forma de energía. Luego después entran los agentes del resto de partes del mundo, como por ejemplo Asia y Estados Unidos, que son las que tienen bastante plata, entonces rápidamente adquieren los avances de Europa y lo llevan a cabo en proyectos. Pero básicamente lo que hace Europa es determinar que estas cinco formas de energía, la fotovoltaica, la undimotriz, la mareomotriz, la energía eólica, son actualmente las que son una realidad o las que van a ser una realidad en un futuro próximo concreto. Y las clasifica según el grado de avance o el grado de madurez que poseen. Eh, entonces, por ejemplo, lo que podemos decir que se encuentra en una fase de investigación y desarrollo inicial, podemos encontrar la energía fotovoltaica y la ondimotriz, lo que significa que recién se están empezando a hacer algunas pruebas piloto en laboratorios o algunos ensayos eh, ya físicos, pero no a escala real, digamos. Y a partir de ahí vamos a ir avanzando en las distintas formas de energías renovables que podemos encontrar y en eso que vamos avanzando, tenemos que la madurez es mayor y obviamente eso se logra cuando logramos ir reduciendo los costos a través de su desarrollo. Entonces,
Primero vamos a hablar un poco de la energía fotovoltaica offshore. Básicamente, la energía solar actualmente es una tecnología que se encuentra en constante evolución, pero bueno, podemos decir que la tenemos lo suficientemente estudiada como para irnos de la Tierra y llevarla al mar. Entonces, se han empezado a hacer estos desarrollos, por ejemplo, en estanques o en aguas fijas, pero hay una fuerte tendencia actualmente que es el deseo de llevarlo esto al mar. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque no nos gusta ver los paneles solares donde normalmente nosotros estamos circulando y qué mejor que tenerlos allá lejos en el mar. Entonces, y sumado a la escasez de espacio en el continente, digo, como que nos impulsa a salir al mar. Pero ahora el problema ya deja de ser un problema estacionario y todo pasa a ser ya, a tener un problema dinámico y además que el mar es un ambiente bastante agresivo. Y tenemos que estudiarlo porque si no vamos a tener problemas después cuando ya gastamos todos los millones en instalar esto. Sí, Entonces, básicamente algunas preguntas técnicas sin responder es cuántos módulos, o sea, cuántos paneles solares utilizamos, cuántos paneles de estos solares utilizamos en el mar, cómo se va a mover con las olas. eh, estas plataformas que contienen los paneles solares se encuentran flotando, por así decirse, en el mar, pero están sujetas a través de líneas de fondeo que son básicamente como cadenas que las anclan al fondo del mar. También desconocemos cómo va a ser la eficiencia de estos paneles en el mar, porque tenemos sal que va a estar en la superficie, que vamos a tener que hacer limpiarlos. También tenemos animales que obviamente defecan y caen encima de los paneles. Y aparece la gran pregunta, o lo que siempre está, y como ingeniero mecánico lo vimos todo a lo largo de la carrera, que es la importancia del mantenimiento. Entonces, la forma de estudiarlo actualmente que tenemos es a través de la experimentación y el análisis numérico. En nuestro grupo de investigación, por suerte, tenemos una instalación eh, singular para realizar ensayos de estos modelos. Y acá les pongo unos videos que básicamente lo que estuvimos haciendo es comprobar cómo los paneles solares se van a comportar cuando vienen olas, digamos, operacionales, por así decirlo, pequeñas, cuando ya tenemos olas extremas, tormentas. Pero además, estamos hablando de que son tecnologías verdes, pero como ya sabemos, todo lo que el hombre crea también tiene su impacto en el ambiental. Y entre algunas de las preguntas que todavía no encontramos sin responder, y lo que va a decir si finalmente, como todo proyecto, tiene que ser tanto técnica como económica como ambientalmente viable. Entonces, algunas cosas que conocemos son, por ejemplo, los materiales usados, cuánto va a durar, cómo va a ser la contaminación del mar, y un impacto en la vida marina y en los ecosistemas, ¿no? Cómo vamos a reducir la intensidad lumínica en el mar, la temperatura, cómo va a comportarse la fauna debido a este nuevo elemento extraño al mar, algunos sedimentos en el suelo, en fin. Como vemos, Europa acertó en decir que esto todavía se encuentra en la fase de investigación y desarrollo. Todavía hay muchas cosas que no sabemos. Eh, Otra forma de energía que ya está un poquito más estudiada y que se encuentran ya algunas pruebas piloto en el mar, se encuentra en la tecnología de la renovable offshore, que básicamente lo que hace es utilizar la energía contenida en el movimiento de las olas y producir energía con ese movimiento a través de una serie de, por ejemplo, actuadores, eh, que hace que transformamos esta energía mecánica de las olas finalmente a una energía eléctrica en un generador. Tenemos distintos tipos, ¿no? Estructuras fijas cerca de la costa, tenemos estructuras flotantes que utilizan el movimiento de las olas de una forma u otra, también tenemos otros tipos que son sumergidas. Y todavía no está claro cómo, pero la, fa-
tenemos todavía falta de madurez en esto, pero los conceptos fundamentales, es decir, cómo van a ser estos convertidores de energía de las olas, ya los tenemos y podemos mencionar dos grandes grupos que serían los absorbedores o atenuadores y la columna de agua oscilante. Los absorbedores o atenuadores en sus distintas formas consisten en que la ola básicamente mueve a una estructura, como puede ser, por ejemplo, esta que va a, digamos, bambolear como si fuera un péndulo, o por ejemplo una boya que con la acción del mar va a subir y bajar. Movimientos que accionan actuadores que transforman esta energía mecánica en eléctrica. Y tenemos otro tipo que es, por ejemplo, que se denomina la columna de agua oscilante. Básicamente es una estructura flotante en alta mar que tiene como, vamos a decirlo así, un orificio en la parte inferior, en la base, que hace que cuando el agua sube y baja, comprime una cámara de aire que acciona una turbina que hace que se genere la energía eh, eléctrica, que al final es la que nosotros queremos o estamos. Seguimos avanzando un poco más y llegamos a las energías que se denominan mareomotriz, que, bueno, como todo, todavía falta estudiar, que por suerte vamos a tener trabajo por bastantes años, pero los conceptos fundamentales ya están definidos. Cuenta con la ventaja que esta es una forma de energía extremadamente confiable y predecible. ¿Por qué? Porque, como ven, la marea siempre va a subir y siempre va a bajar, entonces siempre vamos a tener esta energía eh, contenida por los movimientos de de la atracción gravitacional de la Luna eh, en producir energía. Y tenemos dos grandes grupos que podemos mencionar. Uno es utilizar las corrientes por entrada y salida de estas mareas que producen unas fuertes corrientes. Para que sean aprovechables tienen que estar alrededor de entre 1 y 3 metros por segundo para otorgar la rentabilidad necesaria para estos tipos de proyectos. O lo otro que tenemos es construir básicamente, como lo que vemos en el lago San Roque, es un embalse que lo que hace es, con la diferencia de marea, que para que esto sea rentable tiene que ser alrededor de un salto de 5 metros, lo que tenemos es una turbina que por diferencia de nivel se acciona y genera energía eléctrica. Y en estos tipos, bueno, no les dije, pero también es accionar básicamente una turbina y puede ser fija, es decir, que está fija en el suelo marino o flotante en la superficie marina. Y después un tema que está bastante de moda en Europa y bueno, que como les dije, marca el camino, lo que va a ser la investigación en el futuro de las energías offshore es utilizar formas de energía, digamos, híbridas, combinando las anteriores que he mencionado eh, para producir energía constantemente, digamos, porque obviamente el viento algunas veces es muy alto y tenemos que parar la turbina, o el sol a lo mejor está nublado y no tenemos sol. Entonces, ¿qué queremos hacer? Producir energía constantemente, o en su defecto, ¿qué pasa cuando producimos más energía de la necesaria? Podemos tener algún problema en la red eléctrica por producir energía más allá de su capacidad. Entonces utilizamos estos excesos o este producción continua de energía en producir lo que podemos decir que es el combustible del futuro, que es el hidrógeno. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Básicamente, para producir el hidrógeno, el principio físico que utilizamos es la electrólisis, es decir, obtener el hidrógeno a partir del agua. Entonces nosotros tenemos tres variantes para producir esto, que son las que actualmente son las, vamos a decir, las aceptadas, que consisten, por ejemplo, marcadamente tenemos tres tipos. Por ejemplo, generamos nuestra energía en alta mar, tenemos una planta de generación de hidrógeno a través de electrólisis también en alta mar, y mandamos el hidrógeno a la costa, donde va a ser almacenado o consumido por los distintos agentes industriales.
La otra forma es directamente utilizar la energía eléctrica esta que le estaba diciendo que a lo mejor puede ser sobrante, para actuar sobre una planta ya de generación de electrólisis en tierra y generar finalmente el hidrógeno, o tener distintas formas de generación en cada uno de los módulos de energía eléctrica. Producimos nuestro hidrógeno y a través de tuberías, em, como hacemos por ejemplo con el petróleo, llevarlo a la costa. Entonces, rápidamente le hago un repaso por algunos de los proyectos de investigación que hay hoy, em, algunos de los que supuestamente van a ser una realidad en el futuro. Eh, Básicamente, podemos combinar, por ejemplo, la energía que les estaba diciendo hace un momento, de la undimotriz o la mareomotriz, utilizar las turbinas de la energía del viento y la energía de la mareomotriz, o utilizar la energía de los convertidores de las olas, combinarlo con los molinos que ya están instalados. Y otra forma que es bastante lógica es combinar, ¿cierto? Los paneles solares con los molinos eólicos. Entonces vamos a ir ahora a lo que me gusta a mí, que es la energía eólica. Entonces básicamente la energía eólica offshore es los molinos que conocemos en tierra, estos gigantescos blancos que vemos por ahí en las montañas, eh, y montarlos encima de estructuras offshore que pueden ser fijas o flotantes. Eh, La barrera que se ha, digamos, delimitado para decir cuándo vamos a utilizar una estructura fija, cuándo vamos a utilizar una estructura flotante, es alrededor de los 60 metros de profundidad del mar. ¿Y esto por qué? Porque a partir de los 60 metros, la inversión y la tecnología que requiere realizar una estructura de más de 60 metros de profundidad es demasiado elevado como para ser competitiva. Entonces saltamos a montar nuestros molinos en estructuras flotantes. Entonces, eh, a mí mi director de tesis siempre me enseñó a tener un orden de magnitud de las cosas. Entonces yo quiero que sepan el tamaño que tienen estos bichos. Acá, como pueden ver, esto sería actualmente las capacidades de turbina que estamos hablando hoy en el futuro. Esta es de 12 megawatts, pero ya se está hablando de que nos vamos a ir a 15, inclusive 20, 25 megawatts. O sea que estos molinos van a ser cada vez más grandes. Pero bueno, probablemente algunos de los que están ahí en la sala o en el Zoom no tienen la suerte de conocer este edificio, como por ejemplo este de King Kong. Entonces yo quería que lo viéramos un poquito en colores. Entonces acá pueden ver mis cualidades de Photoshop. Bueno, básicamente lo que se tienen que dar cuenta es que esto es muy grande. O sea, cuando digo grande, es grande en mayúsculas. Si lo comparamos, por ejemplo, con el tamaño de las torres capitalinas, estamos hablando de que es casi que el doble real. El diámetro de los rotores, o sea, es decir, cada aspa tiene una longitud de 100 metros aproximadamente, por lo tanto el diámetro es de 200 metros. El área de barrido de- del, del generador tiene aproximadamente un área que es 7 veces una cancha de fútbol. Cada generador puede abastecer aproximadamente a 12.500 hogares durante un año. Y si, por ejemplo, decimos que vive 3 personas por cada casa, estamos diciendo que podríamos abastecer, por ejemplo, a toda la ciudad de La Calera durante un año solamente con una. Entonces podemos ver por qué son atractivas estas formas de energía. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo podemos llevar estos molinos al mar. Al principio vamos a empezar a hablar un poco de lo que es una estructura. Y me gustaría que presten atención. Acá traté de hacer dos líneas rojas para que se den cuenta que la que está arriba de la parte amarilla, que sería la estructura, le vamos a montar la plataforma, lo que vamos a montar el molino es lo que les estoy mostrando recién. O sea, altura de más o menos 260 metros. Ahí en la UTN, si nos paramos en la rotonda de entrada, es hasta la otra rotonda de Ciudad Universitaria, más o menos. O sea, es bastante.
Eh, entonces vamos a hacer un repaso por los distintos tipos que se encuentran de estructuras offshore, que vienen un poco heredadas de la experiencia de más de, por ejemplo, vamos a decir, 70 años de la industria petrolera. Básicamente usamos lo mismo que ellos hacen, pero lo llevamos al tamaño de los molinos eólicos. Entonces, primero tenemos la base de gravedad, que básicamente consiste en meter muchísimo peso en la estructura para otorgar soporte, y esto lo logramos con toneladas y toneladas de concreto. No me dio el tiempo para hacer la cuenta de cuántos camiones de estos que van dando vuelta la torba, pero es mucho. En principio, bueno, podemos decir que esto es simple porque básicamente es agarrar esta estructura gigante y plantarla en el medio del mar. Pero, pero aunque parezca que no, tiene muchas complicaciones en la instalación porque tenemos que preparar el suelo marino para dejarlo lo más plano posible. Y estos estructuras son gigantes. O sea, acá estamos viendo, por ejemplo, una camioneta. O sea, es bastante grande. Tengan en cuenta que, bueno, estas no son, pero podemos llegar hasta 60 metros de profundidad. O sea, es algo grande. Y, y esto hay que llevarlo al medio del mar, o sea, en un barco. Y después podemos tener huelgo en el fondo y bueno, el mar nos va a ir comiendo y nos va a llevar el suelo y nos vamos a quedar sin sustento. Otra forma que podríamos decir que es bastante innovativa se denominan los baldes de succión, que básicamente, como el nombre lo dice, es un balde dado vuelta, que cuando nosotros lo ponemos en el mar, lo que hacemos es retirar a través de succión el agua que puede estar contenida dentro de los baldes, teniendo un muy buen sello obviamente con el suelo marino. Y básicamente al ir sacando el agua se va formando una succión y vamos penetrando por su propio peso el suelo marino, y con eso empotrándolo, digamos, como una viga empotrada, logramos su resistencia. Otra de las estructuras que está bastante de moda, que diría que es una de las más usadas actualmente, es la, a ver, perdón, es la jacket. Eh, que si lo ven es más o menos parecido a los reticulados que veíamos en estabilidad 1, estabilidad 2. Entonces, ¿qué hacemos? Es básicamente transformar las cargas laterales que podemos tener por el empuje del viento sobre la turbina en cargas verticales en las columnas. Y otra vez lo que hacemos es penetrar el suelo, la cantidad necesaria, por ejemplo, podemos penetrar por esta distancia para otorgar el sustento. Y el problema que tienen esta estructura, al igual que esta, que es básicamente el mismo principio, pero con otra forma, que realizamos mucho ruido al instalarlo y por lo tanto un impacto ambiental grande. Lo hacemos con, por ejemplo, con técnicas de vibración, con su propio peso penetra, o si el suelo es muy duro, básicamente traemos perdón, un taladro gigante y penetramos. A veces lo que se hace es poner columnas de burbuja de agua para insonorizar un poco, y no asustar a los pececitos, pero no alcanza. Y la que actualmente parece estar ganando la carrera, digamos, la que la mayoría de los proyectos actualmente hoy que se están instalando son con este tipo de, de, de fundación, que es el monopilote. Pero básicamente esto es un tubo gigantesco, y lo mismo lo que hacemos es instalarlo y con un martillo gigante ir penetrando el suelo marino hasta que lo hemos eh, penetrado lo suficiente para tener la resistencia que requeremos. Pero obviamente, otra vez, un impacto ambiental muy grande por el ruido que generamos, y necesitamos barcos especializados para su instalación, que básicamente el barquito este que están viendo acá, por día el alquiler está rondando los $200.000. Entonces, em, es un costo bastante importante. Entonces ahora, perdón, entonces ahora vamos a ver, nos preguntamos cómo se instala esto en el medio del mar. Entonces lo que primero hacemos es preparar el suelo marino, que es donde después vamos a instalar nuestra estructura.
de sustento de la turbina, e instalamos la base, o sea, los distintos tipos que les expliqué brevemente anteriormente. Em, Luego hacemos el tendido del cable eléctrico a través de la turbina, a través de la estructura, perdón, y luego a través de barcos especializados y una serie de grúas especialmente diseñados para ellos, instalamos la torre, el rotor y digamos donde está toda la maquinaria, que son las cajas reductoras y el generador en sí de la turbina. Y después lo que se suele hacer también es preparar el suelo marino, eh, digamos, repartiendo una serie, por ejemplo, de rocas o simplemente, digamos, aplanando, alisando el suelo para tener un buen sustento. Em, bueno, y acá, para que no les pase como a mí me pasó en un parcial de termodinámica que puse que la temperatura en el compresor, a la salida del compresor era de 3000 Kelvin, y yo entregué como si nada y no me pregunté si tenía sentido o no. Em, Creo que hagamos un poco de números para ver las cargas que están sujetas estos bichos. Si me deja pasar la diapositiva. Acá está. Bueno, si alguien usó alguna vez mis apuntes de elemento de máquinas, hicimos con mi gran amigo Franco, que le mando un gran saludo, se habrán dado cuenta que mi figura y mi caligrafía, o sea, mi letra no es la mejor, así que bueno, discúlpenme si no es lo suficientemente claro. Pero bueno, estos son diagramas de carga y después vamos a ver un poco de diagramas de esfuerzo que les tiene que sonar porque lo hemos visto en estabilidad 1 y estabilidad 2. Entonces, básicamente lo que tenemos es una torre con un rotor, que el rotor gira durante su operación y está sujeto a la acción del viento. Em, También se encuentra un fenómeno en las aspas que se llama interacción, la interacción fluido-estructura, que es la aeroelasticidad, es decir, que el viento deforma a estas aspas, pero vamos a hacer algunas simplificaciones. Y si dejamos de considerar como que el viento es constante y hacemos una consideración que el viento varía con la altura, acá me puse a buscar un poco de números. La acción del viento para un viento de operación más o menos se encuentra en estos números. Lo que podemos hacer es determinar el drag que se está sufriendo, por ejemplo, en la torre con esta acción del viento. Y yo ya me puse y hice un poquito de números. Y el esfuerzo de corte está alrededor de 78.000 newtons. Estos son como 8 autos uno arriba del otro y 6,4 por 10 a la 6 newton metros. O sea, es un numerito importante, ¿no? Pero la verdadera carga importante de que está sujeta a la torre y después eh, la estructura que sustenta a la turbina es la acción del viento sobre las aspas. Genera una fuerza de drag y una fuerza de lift en el perfil del aspa, pero esto es muy difícil de calcular, entonces vamos a hacer alguna aproximación. Y vamos a decir que tratamos el rotor como un disco efectivo, es decir, con el área de barrido que les dije al principio, esa que son 7 canchas de fútbol, y determinamos una fuerza de empuje. Y esa fuerza de empuje la determinamos con esta formulita simplificada acá, y dependiendo de la velocidad del viento, digamos, esta turbina que por suerte nos la dan con los datos para que podamos hacer nuestras investigaciones en la universidad, tenemos algo así como 180 por 6 newton metros. Esto es más o menos como poner en una distancia de 1 metro 612 camiones uno arriba del otro. Y no se me ocurre qué más hacer, pero son, la carga predominante es esta, es muy grande. Pero bueno, nosotros estamos en el medio del mar, o sea, lo que vimos antes solamente sería si estuviéramos fijos en la tierra, pero además ahora tenemos que sumar a la acción del agua, a la acción del mar. Entonces, si consideramos, por ejemplo,
carga que podría estar sujeto a un perfil, por ejemplo, de corriente que se encuentra, digamos, como máximo, algo así como un metro segundo, por las generadas por el viento, y transformamos esta velocidad, digamos, en una fuerza de drag, en lo que sería la estructura que se encuentra en el fondo del mar. Tenemos un momento en el suelo, digamos, en la línea de barro que le dicen, y un esfuerzo de corte que, o sea, cuando uno ve esto dice grande, pero cuando lo compara con la del viento, no es muy grande. Entonces podemos decir que, bueno, comparado con lo de antes no es nada, entonces, bueno, somos ingenieros, menos cálculo, no despreciamos. Y estaría dentro de todo bien. Pero eso no lo podemos hacer con las olas. Entonces, las cargas que producen el mar sobre la estructura es bastante importante. Y como cuando lo tenemos que hacer en papel así rápido, como yo traté de hacer antes de esta presentación, no tenemos tiempo, entonces empezamos a hacer nuestras cosas de ingenieros y empezamos a hacer simplificaciones y a linealizar todo. Entonces, por ejemplo, acá, como tantas veces en la carrera me van a tener que creer de dónde saqué estas ecuaciones porque no me da tiempo de contárselo, pero básicamente la cinemática de las olas se encuentra regida por esta ecuación cuando asumimos un fluido incompresible y una teoría lineal de olas. El científico que el desarrollo se llama Eric. Y siempre vamos a considerar solamente la dirección longitudinal, digamos, la dirección que empuja contra por ejemplo, un monopiloto. Entonces lo que tratamos de hacer es, a partir de la cinemática de las olas, determinar una dinámica, o sea, una fuerza sobre la estructura. Entonces, como tenemos una velocidad, y obviamente como tenemos las partículas de agua se mueven en órbitas, también tenemos la velocidad varía en el tiempo, por lo tanto tenemos una aceleración. Entonces esto se traduce en una fuerza de drag, de una fuerza de inercia, para dar una fuerza total que se encuentra, digamos, dentro de todo descrita en la ecuación de Morrison, donde tenemos nuestro coeficiente de drag, que va a depender de nuestra estructura, y nuestro coeficiente de masa añadida. Masa añadida es un concepto que no lo vimos en la carrera, pero básicamente es como el agua que no se quiere desprender de la estructura, o sea, que se queda pegada a la estructura y como que la abraza, entonces siempre tenemos, por ejemplo, una carga adicional de esa agua eh, que envuelve la estructura. Y bueno, una vez que ya tenemos todas las cargas, nos vamos, abrimos el libro de estabilidad 2 y repasamos, no sé, las ecuaciones de Euler de Pandeo global, después nos vamos, no sé, a Pandeo local, tensión, resistencia de materiales, fatiga, cosas que vimos en la carrera, y terminamos con un diseño, y terminamos con un diámetro y un espesor, en el caso de, por ejemplo, del monopilote que le dije que era la Morpheus. Y básicamente, más o menos, esto es lo que se estudia en estructuras fijas, con la ayuda, obviamente, de los ingenieros geotécnicos que nos dicen que lo que nosotros hicimos va a poder aguantarlo el suelo o se nos va a ir y se nos va a hundir la plataforma. Entonces vamos a lo que me gusta a mí y es lo que es mi tesis, que son cuando nos vamos a más allá de los 60 metros, cuando tenemos una turbina que sí o sí la tenemos que montar en una estructura, flota en el mar. Lo que andan diciendo por ahí es que más o menos alrededor de 300 gigawatts de eólica flotantes se va a instalar en los próximos 30 años, que eso significa que se van a instalar más o menos supuestamente 20.000 turbinas, y esto tiene que estar montado encima de estructuras, que sería la parte de esta amarilla, que pesa mucho más de 5 toneladas, de 500 toneladas. Supuestamente dicen que la línea de fondeo, que es lo que estamos conectando a la turbina flotante con el fondo del mar, si las conectamos, digamos, todas juntas, una final de otra, variamos la vuelta al mundo 2 veces. Dato de color, no sé si es plenamente real, pero lo que sí es real es que esto es lo que se viene y es lo que va a marcar el futuro de la eólica offshore. Entonces, como le decía, nosotros estamos usando el aprendizaje de,
de la industria del oil and gas, digamos, del petróleo, que nos han dejado de herencia tres tipos de estructuras flotantes que son las más importantes. La primera que voy a hablar se llama SPAR, que básicamente digamos, un cilindro bastante pesado, que lo que hacemos es llevar nuestro centro de masa a lo más profundo posible, y ese centro de masa es más o menos eh, 80 metros por debajo del nivel del mar. Entonces, lo que logramos con esto es tener una performance mejorada en desplazamientos lineales, es decir, que esto casi que se queda quieto, pero se queda quieto longitudinalmente, pero tenemos movimiento rotatorio, es decir, que esto gira, digamos, rota, digamos, y gira bastante. Entonces tenemos un problema en esa estabilidad de la flotación. Y como tenemos menos área de impacto, entonces las olas no nos afectan tanto. Lo que parece que está ganando la carrera es la semisumergible, porque es una estructura, digamos, como la que está viendo en la figura, y encima se monta la turbina. ¿Por qué está ganando? Porque básicamente esto lo podemos hacer el ensamble completo en el puerto, en la costa, y después remolcarlo con la ayuda de barcos especialmente diseñados para eso, al punto donde vamos a, digamos, obtener nuestra energía. Eh, pero como contra es que los desplazamientos horizontales, es decir, en el plano del agua, son importantes y tenemos algunos efectos de deriva de segundo orden que tenemos que tener cuidado. Como tenemos más área de impacto, ahora las olas sí que nos hacen algo, nos mueven a la estructura. Y la otra es la que se le dice por su sigla en inglés TLP, que básicamente es tener una estructura que tiene una flotabilidad positiva, y a través de tendones que lo que hacemos es empujar o traerla hacia adentro, digamos, y eso es lo que nos da la estabilidad. Pero la tensión en los tendones, digamos, como la marea sube y baja, va a cambiar. Entonces, eso es un aspecto negativo y es una estructura que está bajo estudio actualmente. Entonces, esta estructura está flotando en el mar. Entonces, lo que tenemos que hacer es que no se nos vaya, que no se nos vaya por el viento, que no se nos vaya, que no empiece en Argentina y termine en España. Tenemos que se quede dentro de un rango de operación. Entonces, lo que hacemos es conectar cadenas desde la plataforma hasta el suelo marino. Y esto restringe los movimientos y normalmente, o sea, hoy lo que más se está haciendo es combinar materiales de fibras sintéticas, entonces poliéster, nylon, con cadenas. Y acá les puse un dibujito para que se den cuenta el tamaño de las cadenas. Es grande, o sea, es del tamaño de más o menos esto de altura, 1 metro, casi una persona. Entonces, eh, para hablarle un poco rápido de los tipos de ancla que hay, tenemos esta creo que es más o menos la que todo el mundo conoce, la de los dibujos animados, una ancla de arrastre, que básicamente autopenetra el suelo con la línea que se encuentra anclada en este punto, y es más versátil y podemos tener distintos ángulos de carga. La ancla de succión, que básicamente es penetrar con un tubo el suelo marino a través de succión, porque tenemos, por ejemplo, como lo que les expliqué del balde de succión, vamos sacando agua y esto penetra, la cadena se encuentra ahí atada y ya queda dentro del mar. Ancla de carga vertical, que es más o menos parecida a esta, pero podemos estar eh, sujetas a cargas verticales. Anclas torpedo, que básicamente es un torpedo, arriba del barco lo liberamos con la fuerza necesaria para que penetre lo que nosotros queremos en el suelo marino y la cadena se encuentre fijo. eh, Anclamos con eso. Placa de succión embebida, es básicamente lo mismo que las anclas de succión, generamos succión y penetramos, y acá chiquito se ve una placa que tiene la cadena, y después que la placa penetró lo suficiente que nosotros queremos, la liberamos y nos llevamos el cilindro de succión para arriba y ya queda la cadena adentro. La ancla de gravedad es básicamente meter un peso lo suficientemente grande que nosotros necesitemos para, hacer de ancla. Entonces, básicamente,
estamos hablando de cosas gigantes, siempre gigantes, o sea, toneladas y toneladas de acero en ancla, kilómetro y kilómetro de cadera. Entonces, estamos hablando que acá hay muchas conexiones, ¿no? Entonces los mecánicos siempre nos explicaron que donde hay conexiones de partes móviles, sabemos que el mantenimiento va a cumplir un rol fundamental o que vamos a tener una influencia importante. Que lo que nosotros queremos es que esto, ya que lo llevamos tan lejos en el medio del mar, esté ahí funcionando dentro de todo bien alrededor de 25 años. Una cuestión de ir y venir todo el rato para hacerle mantenimiento, por lo que le dije antes, el alquiler de los barcos, estamos hablando de $100.000 por día. Sea, mantenimiento preventivo, predictivo, son cosas que son importantes, inclusive en la fase de diseño. Bueno, la instalación, como le estaba diciendo, la tendencia actual es usar este tipo de estructura porque básicamente eh, ensamblamos todo en el puerto y después con barco nos la llevamos hasta el lugar donde queremos producir. Por el bajo calado que tiene esto, que es más o menos, digamos, calado de la parte sumergida, es alrededor de 15 metros, por ejemplo, 20 metros. Y eso es factible en los puertos de cualquier parte del mundo. Para otros tipos de estructuras, como por ejemplo el Spark que les estuve hablando, que el calado es muy importante, eh, que son más o menos alrededor de 100 metros de calado, o sea, 100 metros de parte sumergida, muy difícil hacer este ensamble en costa y después llevarlo al mar. Entonces el ensamble se hace otra vez con barco especializado, $300.000 por día de alquiler, y se hace en el tamar. Instalamos la estructura y luego montamos encima la turbina. Pero bueno, ahora ya no les puedo hacer esas simplificaciones que les estaba diciendo antes de cómo tratar una estructura fija offshore. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos moderar los movimientos de estos bichos gigantes en el mar o básicamente cómo podemos estudiarlos. Entonces nos vamos a nuestra querida segunda ley de Newton de toda la vida y tenemos nuestras aceleraciones, velocidades y, y posiciones. Entonces tenemos un problema con C grado de libertad que está sujeto a fuerzas externas bastante difíciles de determinar porque son las condiciones ambientales. Entonces el truquito está en encontrar lo que sería encontrar la matriz de masas, damping, rigideces y la fuerza externa. Alguna estrategia que tenemos en la investigación hoy es realizar análisis o estudio en el dominio de la frecuencia para determinar esta M y esta C y esta K, ensayos de extinción o ensayos de oscilaciones forzadas. Pero bueno, otra vez, como somos ingenieros, vamos a realizar alguna simplificación. Y la primera simplificación que podemos decir es que todo esto de las fuerzas que está sujeta a la plataforma, fuerzas de las olas, fuerzas de rigidez o fuerzas de radiación, que sería también una acción de la interacción hidrodinámica de la plataforma. Nuestro grado de libertad, eh, esto sería como la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces esto tiene que sonar de mecánica racional. Vamos a modelar esto como un oscilador periódico excitado linealmente. Entonces, obviamente, otra vez nos acordamos de mecánica racional, llegamos a todo el caminito de resolver nuestra ecuación diferencial y llegamos a obtener una función de transferencia. Esta función de transferencia, ¿qué significa? Nos dice, cuando tenemos una excitación en nuestro sistema, cómo va a reaccionar nuestro sistema. Entonces, nos acordamos de este gráfico obviamente, otra vez de mecánica racional, y tenemos acá tres zonas marcadas. La zona 1 y la zona 2 y la zona 3, que yo le puse el nombre. La zona 2 es claramente, digamos, cuando esta relación de la frecuencia es igual que la frecuencia natural, estamos en la resonancia del sistema. Es decir, que los movimientos están dominados por el amortiguamiento del sistema. Ya cuando nos vamos a la izquierda o a la derecha de este gráfico, tenemos que los movimientos pueden estar dominados por la masa, o sea que las olas cortas tienden a perder influencia en el comportamiento de la plataforma, o movimientos dominados por la rigidez de la plataforma, o sea que nuestro fondeo va a ser importante, sobre todo en la estructura semisumergible que les estuve hablando. Y la estructura básicamente tiende a seguir a la ola. Entonces, con esta
con esta simplificación de nuestro modelo físico en 1D, podemos determinar la frecuencia natural del sistema. Con una relativa buena precisión. Y esto es importante porque nosotros lo que queremos es, cuando diseñamos, llevarnos la frecuencia natural del sistema lejos de la frecuencia de las olas gravitacionales ordinarias, que son básicamente las olas que se encuentran en mayor medida en las olas, medida que van desde los, vamos a decir, 3 segundos hasta los 16 segundos. Entonces, queremos que nuestra estructura esté lejos de ahí, porque si no, estamos en resonancia y problemas con algo que pasa todo el tiempo en sus horas. Pero eso no pasa en la realidad, obviamente, como todo nos pasa en la ingeniería. Entonces, la realidad es que tenemos un análisis dinámico completamente acoplado. Tenemos la acción del viento, tenemos la acción de vórtices, tenemos la acción de las olas, tenemos la acción de la corriente, obviamente tenemos la acción de la gravedad, tenemos una masa moviéndose 150 metros de altura. Entonces, nuestro problema es importante determinar, como les decía, las matrices de masa, amortiguamiento y rigidez. Y acá lo que aparece y es difícil es determinar las fuerzas ambientales. Para eso nosotros tenemos la maravillosa invento del hombre, que es la computadora, y una simulación de la que nosotros podremos estar haciendo tiene esta pinta. Tenemos un rotor girando, olas, viento, todo junto. Eso solamente se puede lograr, este análisis servo-elasto aero-hidroacoplado, solamente se puede lograr a través del uso de herramientas computacionales. Es decir, aparece nuestro lenguaje de programación, Fortran, C++, Python, MATLAB, lo que sea. El caminito para lograr esto, y al final de esta mezcla tan maravillosa salen nuestros resultados, que son los movimientos, velocidades, aceleraciones, carga, deformaciones. Empieza siempre teniendo los inputs globales, que son las condiciones ambientales, olas, vientos, corrientes, etcétera, eh, y algunos inputs de caracterización, como pueden ser algunos parámetros aerodinámicos, como por ejemplo el coeficiente de drag o el coeficiente de empuje de la turbina, o estructurales, algoritmos de control. Esto es, por ejemplo, obviamente, cuando el viento es de, no sé, 35 metros segundo, la turbina si está girando nos va a romper todo. Entonces, ahí paramos la turbina. Estos son los algoritmos de control. Y obviamente tenemos nuestra física involucrada, nuestra segunda ley de Newton, y todo esto combinado, el circuito hemos procesado, tenemos nuestros resultados. Estos son un poco los nombres de las herramientas de software disponibles actualmente, y la que nosotros usamos en nuestro grupo de investigación, la que estoy usando yo, se llama FAST, eh, y está escrita en Fortran, y tiene la ventaja de, como es un código abierto, tenemos la posibilidad de hacer nuestras implementaciones propias o custom, a la vez de lograr gran eficiencia de cálculo computacional con lo que sería el tiempo. Entonces lo que tenemos es una herramienta de ingeniería. Simplificaciones, hacemos, acá vemos el nombre ahí que les tiene que sonar, lo que lo haré antes, o simplificaciones, para lograr un resultado válido para la industria, para el ingeniero. Entonces, ahora ya nos vamos de la parte numérica y nos vamos a otra cosa que me gusta a mí, como somos los mecánicos, usar las manos, que son los ensayos experimentales. Como ejemplo, acá les quise poner a Fruit con su experiencia allá en el 1900, porque el número adimensional de Fruit es uno de los más comunes en los problemas de mecánica de los fluidos, y nos permite determinar la similitud dinámica entre el modelo y el prototipo, satisfaciendo las leyes de escala. Entonces, preferimos llevar y probar nuestro diseño de ingeniería, que siempre nos equivocamos a la primera, al medio del mar con $1.000 millones, o hacer un ensayo que nos puede salir $1.000, $2.000 en un laboratorio controlado. Así son más o menos los laboratorios que simulan, digamos, el mar. Eh,
siempre teniendo la precaución, obviamente, de moderar bien. Eh, y básicamente los modelos físicos son en esencia diría los sistemas de los cuales el comportamiento, queremos copiar el comportamiento del sistema físico original, es decir, el prototipo de nuestra turbina flotando en el mar gigante, y, eh, y lo que hacemos es primero calcular computacionalmente, numéricamente, analíticamente, como les expliqué antes, y validarlos con ensayos de escala. Y esto es lo que la tendencia actual en la investigación y en la industria se lleva, y es que obviamente combinar el, el modelo numérico que explicamos antes con ensayos de escala, y estos se complementan entre sí y básicamente guían el desarrollo hasta determinar una estructura eficiente y un buen diseño de nuestro sistema de función. Entonces, en nuestros ensayos de escala, ¿qué podemos hacer? Distintos ensayos, por ejemplo, ensayos de remolque, cómo es llevar esta plataforma en medio del mar, ensayos de estabilidad, movemos un poco la plataforma y cómo va a reaccionar, ensayos de extinción, ensayos de comportamiento en la mar, es decir, tirarle olas y ver cómo se mueve, o probar condiciones ambientales extremas, que en la realidad es bastante difícil. Yo no tengo ganas de dar $1.000 millones y ponerlo en el medio con un huracán, por ejemplo. Y medimos resistencia, tensiones, cargas, cómo es la elevación de la superficie libre, es decir, las olas, etc. Y lo que yo quise hacer es explicarles, contarles un caso de estudio que nosotros ensayamos el año pasado y que estamos en proceso de estudio de los resultados y en proceso de publicación. Como les dije, el número de Fruit es importante porque en un problema con olas, la inercia es la fuerza predominante del sistema. Por eso elegimos escalar con Fruit siempre y no con Reynolds, por ejemplo. Entonces, las leyes de escala de Fruit son las siguientes. Y para nuestro caso particular, a través de la profundidad del mar, es decir, la profundidad del prototipo, en la profundidad de nuestro tanque de ensayos, determinamos nuestro factor de escala. Entonces nosotros no teníamos plata para hacer viento, entonces como no pudimos hacer viento, lo que hicimos es poner unos pesos en la parte superior de nuestra estructura, en este caso una spar, que la expliqué antes, eso básicamente se estuvo flotando, y simulamos calculando nuestros momentos de inercia, la masa necesaria que teníamos que tener ahí, para hacer de cuenta que ahí hubiera una turbina, solamente que no está funcionando. Entonces instalamos nuestro sistema de medición, un sistema de LEDs para captar los movimientos a través de un traqueo por imágenes, célula de carga para determinar la tensión en la línea de fondeo, probetas para medir la elevación de las olas, y acelerómetros para ver cómo es la aceleración en lo que sería la turbina. Em, Bueno, acá explicarles cómo, para ahora que no la conocen, que yo tampoco la conocí cuando empecé, pero se llama Fairlet, es el punto de conexión de la cadena con la estructura. Y algunas decisiones que tuvimos que tomar para, por ejemplo, acá, como no teníamos una célula sumergible, tuvimos que poner una polea para llevárnoslo fuera del agua y poder medir. Em, por ejemplo, otra cosa que me parecía bueno contarles es que para escalar correctamente la rigidez de la línea, subimos que la línea es infinitamente rígida y colocamos un resorte para adoptar la rigidez adecuada y por lo tanto tener en la línea deformaciones comparables con lo que sería el modelo real. Y bueno, acá lo que usamos es cadena y cable de acero, que también es una tendencia en la industria bastante porque la cadena es cara. Entonces ponemos lo mínimo indispensable de cadena que necesitamos, es decir, desde el ancla hasta donde podamos llegar a tener una conexión que puede ser tener nylon o poliéster, y en este caso el cable de acero mismo. Algunos de los ensayos que hicimos son los ensayos de extinción, justamente para determinar lo que les estuve contando antes de las matrices de masa, de damping,
para lo que va a ser después nuestro modelo numérico. Entonces acá pueden ver la turbina cuando le tiramos olas, cómo se movía. Nuestro trabajo es estudiar cómo fue eso y ver si está bien lo que pasó o si no está bien o qué pasó. Entonces, primero, antes de tirar las olas, lo que hicimos es calibrar nuestras olas en base a su contenido energético y determinar la altura de olas mediante un tratamiento estadístico. Eh, y una vez que calibramos las olas, que son las que equivalentes del mar real, son las que le tiramos en el video que vieron anteriormente y se movió a la plataforma. Utilizamos un espectro que se llama de Jones-Up, que es el más conocido y el más comúnmente utilizado en las simulaciones o en los experimentos de la industria, y que se rige por esta fórmula, que otra vez me van a tener que creer, pero esa es la fórmula, con algunos parámetros de la localización en los que estemos estudiando. Como ven, nuestra calibración era bastante buena. Em, el espectro teórico que teníamos que lograr, o sea, su contenido energético, con las olas que nosotros estábamos tirando. Y nosotros cuando hacemos esto ensayo lo que queremos estudiar es básicamente cómo se mueve la plataforma, es decir, cómo es su respuesta de esta función de transferencia lineal que les expliqué anteriormente, que es la RAO. Por su sigla en inglés, Response Amplitude Operator. O sea que es cómo con una función de excitación obtenemos una función de respuesta. Y esto eh, es muy importante por las características del comportamiento en la mar de una estructura flotante, determina su habilidad para sobrevivir en condiciones ambientales. Entonces, si sabemos a partir de una ola determinada cómo se va a mover, podemos decir que si lo ponemos en el, no sé, la costa argentina, que hay olas no sé, digamos, 7 metros, se va a mover, por ejemplo, 2 metros en el eje longitudinal, por ejemplo. Acá un poco mostrarles los resultados que obtuvimos en los ensayos anteriores. Por ejemplo, si tenemos 0,4 para esta frecuencia de olas, si tiramos una ola de 1 metro, esto se va a mover 0,4 metros, por ejemplo. Eh, bueno, y esto, SII, SXX, SXY, son básicamente transformadas de Fourier y espectros cruzados, es decir, nuestro análisis en secuencia. Ahora me quedan 5 minutos y quiero hablar rápidamente de alguna línea de investigación que estamos desarrollando actualmente en nuestro grupo de investigación, en la que se dedica básicamente mi tesis de doctorado. Em, Básicamente lo que se trata en mi doctorado es estudiar el dinámico de la dinámica de las líneas de fondeo, es decir, cómo se mueve esta línea de fondeo de la plataforma. ¿Y por qué es importante estudiar esto? Porque es importante conocer a través del movimiento los posibles cargas impulsivas o picos de tensión en la línea que podemos tener. Y la tendencia actual es irse cada vez a agua más profunda. Entonces, la eficiencia o digamos, el buen cálculo de la línea de fondeo tiene su importancia ahora, porque lo que queremos es reducir el movimiento de esta plataforma, porque si reducimos el movimiento, significa que podemos tener una mayor producción de energía, porque hay más está en la mar en lo que podamos tener la plataforma, la turbina activa sin tener que frenarla y producir energía. Y al final, obviamente, lo que todas las empresas quieren es reducir costos. Y una de las estrategias que nosotros estamos estudiando es la de incluir estos pequeños, bueno, pequeños acá tiene esto el tamaño de una persona, pero es incluir pesos a lo largo de la línea de fondeo. Y para eso lo que nosotros empezamos a hacer es un estudio numérico experimental de esta línea de fondeo, es decir, mover ese punto que les dije que la palabra no la conocían, pero se llama Ferlet, mover el punto, digamos, de conexión de la estructura
y hacer un estudio experimental y numérico, validar, digamos, estos resultados, cuando agregamos estos campos, que serían estos elementos puntuales de masa que distribuidos a lo largo de la línea. Y esto después, si quieren, fue publicado en un artículo científico. Si quieren después, o compartirlo al que quiera. Pero además nosotros, eso es, digamos, como la visión macro. Si nos vamos al hecho puntual, nosotros queremos estudiar cómo es que este clamp weight que agregamos a la línea, qué pasa cuando se mueve adentro del fluido, porque básicamente la línea esta se mueve, cuando la estructura se mueve. Entonces, estudiar esta interacción fluido-estructura con estos elementos, y para ello nosotros actualmente nos encontramos haciendo una serie de experimentos para ver cómo es que el arranque impulsivo de este elemento se traduce en cargas en la línea. Y para eso estamos haciendo ensayos experimentales y futuramente vamos a hacer un estudio CFD de esto. Otro de las líneas de investigación que tenemos nosotros actualmente es hacer lo mismo que hicimos antes. Les tiene que sonar esta instalación, pero ahora lo que estamos haciendo es tratar de ahorrar costos. Buscamos reducir los costos de la instalación de los materiales. Entonces lo que hacemos es eliminar un ancla que tendríamos que tener, digamos, por la conexión de las dos líneas de fondeo, y unirlas entre sí a través de una línea de fondeo, añadiendo una masa puntual para mejorar su comportamiento. Y básicamente lo que tenemos es dos plataformas moviéndose al mismo tiempo, con olas. Y bueno, como les decía, nosotros buscamos reducir el movimiento de las plataformas para producir mayor energía en mayor cantidad, o sea, operar en más estado de la mar y por ende reducir los costos. Y otra de las estrategias que se encuentra actualmente en investigación es añadir un pequeño disco en la columna, ya sea de las tres columnas de la semisumergible o por qué no, en el fondo de un SPAR, para reducir los movimientos verticales que se producen. Para eso estamos haciendo, o estamos en ello, haciendo un código CFD en código abierto, que es como OpenFOAM. Em, me, me queda rápido. Entonces quería decirle hacia dónde vamos. El mundo está dedicándose a esto, o sea, hay muchísimo. Y en los agentes, digamos, que podemos decir de Sudamérica, los únicos tres países que se están empezando a delimitar su espacio marítimo para ver si pueden instalar estas estructuras se encuentran Uruguay, Colombia y Brasil. Brasil es el padre nuestro, básicamente, porque tiene toda su historia eh, del oil and gas. Pero lo que le siguen en importancia actualmente es Colombia. Entonces, a lo en general nos gustan los gráficos, entonces yo quería ponerle acá cómo es que se encuentra distribuida más o menos la velocidad promedio del viento a lo largo de las distintas costas del mundo. Por ejemplo, de Europa acá pueden ver que hay bastantes zonas verdes, que no son rojas. O sea que si nosotros observamos la curva de funcionamiento de un generador en velocidad a partir de, eh, vamos a decir, 11 metros sobre segundo, tenemos una producción de la turbina nominal. Entonces ven que Argentina está completamente roja. La total capacidad estimada según el Banco Mundial es de alrededor de 1870 gigawatts. Ni siquiera me molesté en hacer la cuenta, pero es una barbaridad. Distribuido en 558 de fija y algo así como 1300 de flotante. Y bueno, como pueden ver, acá podemos tener estructuras fijas o flotantes a lo largo de toda nuestra costa argentina, es decir, nuestra plataforma marina. Bueno, como cierre, eh, quería decirle que, obviamente, como se pueden imaginar, el país no está preparado para la eólica offshore hoy, pero a lo mejor en algún futuro sí lo está. Y en base al mapa de colores y las curvas de potencia, podemos decir que
aprovechamos todo este potencial, Argentina podría ser un agente importante en el mundo. Eh, y, y me gustaría que como ingeniero mecánico estemos ahí en algún momento. Em, Había dejado abierto esto para, para, para que me cuenten qué piensan que el ingeniero mecánico puede aportar. Después lo podemos ir a ver. Y espero que nosotros estemos ahí cuando eso pase, porque como vieron a lo largo de esta charla, el ingeniero mecánico tiene mucho para dar y espero que Argentina eh, se esté representando en el mundo. A ver si puedo. Sí, no, nadie puso nada. Sí, nadie puso nada. Bueno, eh, em, así que por último, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás. Te agradecemos. Sí, gracias. Ahí quería demostrarles que seguro que nadie puso higiene y seguridad, pero nosotros también podemos hacer higiene y seguridad en estas cosas. Bueno, entonces, Tomás, ¿te parece que abrimos el espacio para algunas preguntas que tengan? Y Sí, me pasé un poquito de tiempo, pero sí, yo por mí sí. está bien, no hay problema. Bueno, sí, una pregunta también de la audiencia que está a través de internet. Pueden abrir sus micrófonos y hacerlo. Yo, Tomás, tenía una pregunta. Veo que, bueno, tu trabajo en el tema de tesis está, digamos, focalizado en el estudio de la dinámica de toda la estructura y, por supuesto, entiendo que hasta ahora la están considerando como cuerpo rígido, digamos, como para empezar. Eh, pero en tu grupo de trabajo, ¿tienen pensado estudiar, digamos así, el comportamiento de los materiales en cuanto a su deformación, en cuanto a la durabilidad, digamos, corrosión o degradación, digamos así, en esas condiciones? Sí, en nuestro grupo, particularmente en nuestro grupo de investigación, no, pero sí hay otras personas en nuestra universidad que se dedican a eso. Hay un grupo bastante fuerte que se dedica a todo lo que es el cálculo de estructuras y obviamente hay un par de expertos en corrosión que tratan ese tema. Y en nuestro grupo de investigación sí que hay una persona que se está dedicando, tiene un par de proyectos abiertos que busca implementar el uso de materiales compuestos en nuestras estructuras. Y a la vez ese mismo investigador que se llama Julio García Espinosa también, también está estudiando cómo realizar un modelo numérico teniendo en cuenta la elasticidad de los materiales. Pero yo no. Y, y nuestro grupo, digamos, con los que yo trabajo tampoco. Ok, tenemos una pregunta del público. No sé si se escucha desde acá. ¿Se escucha? Sí, más o menos, sí, escucho. Bueno, mi pregunta era, no sé si por qué, pero si habían pensado en la posibilidad de no poner tanta masa, que puede ser muy difícil y muy caro en los anclajes, sino poner objetos que simulen ser una masa, como por ejemplo una esfera de arrastre que arrastre agua y que se pueda abrir o cerrar, digamos, dependiendo de la necesidad que tenga de generar más inercia, querramos decirlo así, o arrastre de agua en algún u otro sentido, porque según tengo entendido, digamos, depende de la capa y la parte del mar, la capa me refiero a la profundidad del océano, es que las olas van
por ahí en alguna sola dirección y te pueden ayudar bastante eso. Las olas no, la corriente submarina, perdón. Sí, podría llegarse a hacer eso, pero particularmente mi investigación no se encuentra focalizada a anclas, y como dije, esta industria offshore viene heredada de la industria offshore para el petróleo, y, y bueno, ellos han determinado que se puede llegar a hacer la forma más eficiente. Pero la función principal del ancla es obviamente sujetar, pero la idea es que no se vaya eso de ese radio de movimiento. Si digamos que tenemos 3 o 4 líneas de fondeo que conectan a nuestra plataforma, eh, imaginémonos que tenemos un radio de 700 metros y en el medio está la turbina. Nosotros no queremos que se vaya más allá de esos 700 metros. Entonces tener algo así sería como un paraguas, ¿no? Una cosa así, como tener un paraguas que, que, que agarra agua, digamos, y que hace que no se mueva. Se va a mover lento, pero eventualmente eso se va a ir. Se puede llegar a ir del ancla. Y nosotros, o sea, lo que no queremos es que se pierda. Pero, pero podría ser una forma de estudiar eso. Gracias. ¿Y más con alguna pregunta? Yo no voy a hacer una pregunta concreta, se escapa bastante de mi área de trabajo, pero bueno, quiero felicitarte, Tomás, por la presentación, que ha sido muy interesante, muy amena también, muy bien expuesta, y bueno, me da mucho gusto saber que ya estás próximo a terminar tu doctorado. Es una alegría grande saber de vos y de tu trabajo. Yo voy a hacerte una pregunta así, no tan técnica, pero estos proyectos, porque veo que realmente hay equipos importantes y que evidentemente deben ser caros, ¿no es cierto?, para la parte experimental. Estos proyectos tienen fondos de un solo país, de la comunidad europea, cómo se manejan o de qué manera digamos, se colabora o no para el desarrollo de estos proyectos, y si estas instalaciones que obviamente veo que ya están en funcionamiento también son de un país determinado o con presupuestos, digamos, conjuntos. Sí, bueno, primero muchas gracias por tus palabras, Patricia. Lo aprecio mucho. Y sí, básicamente estos proyectos de investigación normalmente se encuentran financiados ya sea por empresas o por universidades. A su vez, las universidades obtienen su financiación de proyectos de investigación financiados por países, por consorcios de países, de distintos países, por consorcios entre empresas y países, o sea, gobiernos. Es decir, que la Unión Europea tiene distintos proyectos de investigación, como por ejemplo los proyectos Horizonte Europa, que se dedican a financiar lo que ellos consideran que la investigación debe ir direccionada, como por ejemplo energías renovables, es algo que buscan. Entonces, esos proyectos cuentan con una gran fuente de inversión y de financiación. Particularmente mi proyecto de investigación está financiado a través del Ministerio de Investigación de España. Sé que el país español aporta a lo que ellos creen que la ruta de investigación debe dirigirse, y justamente la instalación en la que nosotros realizamos ensayos
es nuestra universidad, que tiene fondos propios de la universidad y que funciona como un grupo de investigación que tiene sus propios ingresos por trabajos con empresas. O, por ejemplo, cuando nos fuimos a hacer estos ensayos, este canal que era bastante grande, que le mostré en los videos, es un, es un, es una instalación pública del gobierno de España que se rige por sus propias formas de investigación, que justamente es un partner nuestro de nuestro proyecto. Entonces colaboramos entre ellos y nosotros para hacer nuestra investigación. O sea que, digamos, hay empresas privadas que también intervienen y están interesadas para luego a lo mejor invertir en instalaciones ya reales y... Sí, hay proyectos que la industria interviene y básicamente lo que se busca es realizar una investigación que tenga un impacto industrial, digamos, que sea interesante para la industria. Y justamente esto es algo que se está hablando mucho y que tiene gran, digamos, se está pisando fuerte, digamos, tiene un gran interés la industria en esto. Gracias, Tomás. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? Bueno, Tomás, te agradecemos nuevamente. Felicitaciones entonces por todo el trabajo impresionante. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un gusto. Bueno, entonces damos por concluida esta conferencia. Muchas gracias a todos los presentes. Seguramente nos veremos en alguna próxima. Buenas tardes. Gracias.